Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Laboratorios Medix presenta Estoy aquí muy complacido viendo sus amables tweets. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar a través de las redes sociales durante el programa y después también durante la semana y compartir información. Gracias por comunicarse vía Twitter. Hoy estamos hablando de los cristeros. Y ahora recibo con afecto, se suma a esta mesa, Paulín Barreto. Él es el historiador de la Guardia Nacional Cristera. Bienvenido, Paulín. Gracias, muy amable. Hablemos del ejército cristero. ¿Cómo es que se organizaron unos campesinos y se armaron? Ok, primeramente yo, en mi concepto, hay que tomar en cuenta que la persecución que inició el gobierno por medios de la masonería, inicia una persecución en el año 13 con Venustiano Carranza, y cuando llega el 26 se produce la cristiada. Este periodo, para mí, epopéico, glorioso, es el momento que el pueblo no aguanta más. O sea, pasaron, entonces, de 1913 al 26. Oye, pasaron sí, 13 años. 13 años el pueblo de aguantar. Y al 26 ya no aguantó más. Ultrajes, violaciones, crímenes horribles, asesinatos terribles. Y el 26, yo escuché lo que dijo mi compañero. ¿Mauricio? Sí, ciertamente va a defender su libertad, pero también recuerda su pasado glorioso. Nuestro pasado glorioso es de que nosotros somos guerreros. Y eso los anima a poner un fin y se levantan. Pero en un principio todo estaba desorganizado. No aparece el ejército luego, sino que eran guerrillas y tratan de defender, y se llamaban precisamente defensores. Al poco rato empieza a engrosar las filas y entonces se llaman libertadores, hasta que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, formada por muchos jóvenes ACJMeros, que hay que traerlos también aquí porque son Acción Católica de la Juventud Mexicana. Asociación Católica de la Juventud Mexicana, esos jóvenes brillantes y llenos de vigor, buscaron la forma de contratar a una persona que se llamó el general Enrique Gorostieta Velarde. ¿Él era militar? Militar, creo que había estado en 2 guerras. Había vencido a Zapata. ¿Era general? General, ajá. ¿Y ya estaba retirado? Sí, ya estaba retirado. ¿Y entonces van y lo contratan? Van y pues lo contratan, y como que sí, como que no, al fin yo creo que pues aceptó. Y entonces, pues él, con toda su experiencia, él aglutina a todos los generales, los entrena, los prepara, los organiza, los disciplina, y allí nace la Guardia Nacional Cristera para realizar grandes epopeyas, porque también supo el general Gorostieta vencer a los enemigos de la iglesia. Muchas batallas ganadas. A ver, Paulín, entonces puedo entender que el ejército cristero, su nombre real fue Guardia Nacional Cristera. La heroica y legendaria Guardia Nacional Cristera. A lo que hoy le llamamos Ejército de los Cristeros. Exactamente, pero no, es que mira,
Yo lo cuento todo esto porque yo lo vivo. Yo vivo todo esto cuando leí un libro a los 17 años de la persecución, y desde entonces yo tengo este fuego y esta pasión por esa epopeya. Y por eso, cuando yo oigo que la cristiada, que los cristianos, no, ese movimiento ya fortalecido, disciplinado como el general Gorostieta se convierte en la gloriosa, en la legendaria Guardia Nacional Cristera, y ya hay mucho que contar allí. Que subsiste hasta nuestros días. Exactamente. Pero como decía Mauricio, ahora de manera pacífica. Yo estoy combatiendo, yo estoy sobre las armas, contra la ignorancia principalmente, contra la pereza de nuestro pueblo de no querer leer. Sí, bueno, pero tú no traes un arma. Entonces, bueno, y hablando de armas, pues tienes razón, pero sí estamos combatiendo. Yo combato con las palabras, en mis retiros, en mis conferencias, combato para que se armen de lectura, de conocimiento. Bien, es pacífico entonces. Ajá. Ya no hay balazos. Pues no, pero... No. Vamos a conocer al general Vamos a Enrique Gorostieta, vamos a ubicarlo, pues el general, ¿no? El jefe de la Guardia Nacional Cristera. Exacto. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza. En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3,000 pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero, con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Velarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz, a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Murió el 2 de junio de 1929 en la Hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. ¿Cuántos, Paulín? ¿Cuántos cristeros? ¿Cuántos armados? ¿Cuántos no armados? ¿Cuántos en el ejército? ¿Cuántos en sus casas? Bueno, mira, ahorita las cifras me recuerdo, está un poco como confuso para mí, pero sí llegó a haber una buena cantidad de hombres armados. Y no, creo que en vez de perdonar, pero sí fuera una buena cantidad de hombres armados. Y pues en casa no, todo el mundo estaba en la lucha, todos estaban, incluso muchos de ellos eran ACJMeros que habían abandonado sus casas, sus escuelas, sus esposas para formar parte de la Guardia Nacional Cristera. ¿Cómo se daban los encuentros? ¿Cómo eran las batallas? Las batallas, en primer lugar, pues eran de la parte de los cristeros, era con mucho corazón, con mucho amor, porque sabían que se iban a encontrar ya con Dios. Porque quiero que sepas que antes del 2000 hubo como 2 o 3 películas horribles que hicieron los enemigos sobre la cristiada. Horribles, no como la que acaba de hacer hace poquito nuestro compañero de aquí de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez. Y en esas películas pintan horrible
a nuestros hombres. Y eso no puede ser, porque nuestros hombres primeramente tenían que confesarse, tenían que comulgar, porque sabían que ya iban con Dios. No podían cometer arbitrariedades como se muestran en esas películas. Entonces iban con valor, iban con coraje, iban con heroísmo a encontrarse con Dios. Morían gloriosamente. Por eso es la heroica y legendaria Guardia Nacional Cristera. ¿Cómo eran los enfrentamientos? ¿Quién los decidía? ¿Quién atacaba a quién? ¿Los federales o los cristeros? Pues en realidad el general Gorostieta, siendo un gran estratega, pues él se encargaba pues de ver las debilidades del gobierno y dónde podía él encajar su ejército, entretenerlos por un lado y atacar por otros, como lo dice en su película que acaban de hacer hace como 3-4 años, que hizo en conjunto con Juan Rodolfo Sánchez y otros que lo ayudaron. Él es el que más o menos buscaba cómo rindiera frutos su ejército, cómo atacarlo. Pero, ¿qué es lo que se buscaba con ese levantamiento armado? ¿Que el gobierno reculara? No, pues... ¿Que se derogaran esas leyes? ¿Que el gobierno se diera por vencido? ¿Deponer al presidente? ¿Cuál era el objetivo de Gorostieta? El objetivo de Gorostieta y todos los más soldados era el reinado de Cristo. Y todo esto, todo lo que estaba haciendo Calles era ilógico, era absurdo que un pueblo 95% católico se le obligara a cerrar sus templos. Entonces querían el reino de Cristo, luchaban por Dios y luchaban por la patria. Vamos a conocer a otro de los jefes cristeros. Ya conocimos al general Enrique Gorostieta. Vamos a conocer a otro apodado el 14, de nombre Victoriano Ramírez. El coronel Victoriano Ramírez, apodado el 14, acumuló fama y prestigio por su valor en las batallas y por diversas leyendas que sobre él se tejieron en la zona de los Altos de Jalisco. Estuvo al frente del escuadrón llamado los Dragones del 14, que formaban parte del regimiento San Julián del Ejército Cristero. Su apodo surgió tras una batalla que él solo libró, atrincherado contra 14 soldados federales que le persiguieron luego de fugarse de la cárcel de San Miguel el Alto. Se dice que luego de acabar con todos ellos, envió un recado al jefe federal de San Miguel, en el que le decía que lo había mandado a buscar con muy poca gente. Se dice también que entre los callistas cundía el temor cuando en los combates se escuchaba el grito de ¡Viva el 14! Victoriano Ramírez murió siendo víctima de intrigas de adeptos al gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y de envidias entre los cristeros. Fue fusilado por sus propios compañeros el 16 de marzo de 1929 en su pueblo natal, San Miguel el Alto, en Jalisco. Regresa Mauricio Guízar. A ver, Mauricio, ¿tú sí recuerdas números? ¿Cuántos eran los miembros del ejército cristero? Eran aproximadamente 28,000 personas. Pero lo interesante es que dentro de este ejército cristero se encontraban los indios Acapuaxtlas que habían hecho la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Entonces ellos voluntariamente se ofrecieron a defender a la iglesia y la fe y la libertad cristiana. También dentro de ese ejército se encontraban los exvillistas, porque nosotros sabemos que Pancho Villa era un cuatrero. Sin embargo, aquellas personas del campo, aquellos campesinos que levantaron las armas por los derechos agrarios, ahora levantaron las armas por los derechos de la libertad religiosa. Es increíble eso. 28,000 por parte de los cristeros. ¿Y por parte de los federales cuántos habrán sido? Pues llegaron a ser entre 40 y 60,000. Pero es que había muchas bajas, etcétera. Llegó un momento en el cual la guerra, aunque era muy dispar en números de miembros, llegó a estar prácticamente pareja, de tal modo que no ganaba ni un bando ni el otro, estaban muy parejos.
¿De qué se trataba, Mauricio? ¿De ganar qué? Bueno, primero, lo que dice mi hermano es muy claro. Paulín. Primero, luchar por el reinado de Cristo Rey, pero ¿cómo? Recuperando la libertad. Y para recuperar la libertad cristiana y humana, todas las libertades sociales y cristianas, era necesario derrocar al gobierno. Era necesario derrocar al gobierno. Que saliera el presidente Calles. Por supuesto. Definitivamente. Sí, por supuesto. Y lo que querían era reinstaurar el reino de Dios con una sociedad de leyes cristianas donde hubiera libertad. Libertad de culto, libertad religiosa, de asociación, respeto a los valores humanos y cristianos. Perdón que sea tan reiterativo en esto, pero eso es lo que querían ellos, un ambiente de libertad donde también a la monja no se le prohibiera votar o al sacerdote, como hasta hace pocos años. Sí, mexicanos de segunda o de tercera. Exactamente. Como eres sacerdote no votas, como eres monja tampoco y te callas, ¿no? Exactamente. ¿Se logró el objetivo, Paulín? El objetivo no de que renunciara el presidente, pero el otro objetivo que mencionaba Mauricio, Bueno, que se dejara de perseguir al pueblo en su fe. No sabemos exactamente, yo también tengo mucha preocupación cuando me junto con mis hermanos. Muchos no estuvieron de acuerdo con los acuerdos. Y el mismo general Gorosteta no estuvo de acuerdo, porque querían que se fuera el presidente, que se acabara ese gobierno ateo y masónico. Entonces, lo único que consiguió obispos que no tomaron en cuenta a los cristeros es los arreglos que hicieron con Morrow. Con el embajador de Estados Unidos. Con el embajador y con las promesas de que le iban a indultar. Y ya después de eso no fue más que una traición completa ya cuando dejaron las armas. Vuelvo a preguntar, ¿se logró el objetivo? Pero la respuesta después de una pausa, que es breve. Y regresó también para conocer algunos de los mártires. ¿Se logró el objetivo de los cristeros o perdieron? Porque después de que depusieron las armas por los arreglos que ya decía Morrow, fueron cazados sistemáticamente. Bueno, muchas gracias, Paulín. Gracias de nuevo, Mauricio. Con mucho gusto. Regreso entonces para la pregunta, ¿no? ¿Se logró el objetivo? Y para conocer mártires, miren. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto Y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix.